Muy buenos días, familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un arroz de lentejas delicioso, barato, fácil, rápido. En fin, usted va a poder acompañar este arroz de lo que desee. Me encanta esta receta, hay muchas variaciones, en muchas partes del país lo preparan diferente. Les voy a mostrar cómo lo preparo yo y usted lo va a poder replicar en casa, así que empecemos con esta receta. Vamos a empezar esta receta dejando en remojo las lentejas. La vamos a dejar aproximadamente una hora. Recuerden que todas las cantidades de todos los ingredientes se los voy a dejar en la parte final del video y en la cajita de información. Una vez ha pasado una hora de reposo, voy a llevar estas lentejas a la estufa. Las vamos a cocinar. ¿Cuánto tiempo? Les voy a decir que el tiempo va a depender muchísimo también del arroz que vamos a usar. Yo les sugiero que si usted está usando arroz normal, pueda dejarlo solamente de 10 a 15 minutos, pero antes usted le puede poner un poquito de caldito o de pollo o caldo de verduras y déjelo cocinar unos 10 a 15 minutos. Luego vamos a cortar las verduras que va a llevar este arroz. Iniciamos con cebolla larga, cebollín o cebolla de verdeo. La vamos a cortar bien finito. Es muy importante que todas las verduras que usemos las cortemos bien pequeñitas. Luego vamos a hacer lo mismo con medio pimentón rojo. Usted puede usar también verde. Lo vas a cortar primero en tiritas y luego lo vas a cortar nuevamente bien finito. Repetimos el mismo proceso, pero esta vez con una cebolla completa. Yo estoy usando una cebolla morada. Puedes usar también cebolla blanca. La vas a cortar exactamente cuadritos bien pequeñitos. Una vez termines, vas a reservar. Y ahora vamos a ver que ya han pasado unos 10 minutos o 15 minutos. Voy a revisar cómo están las lentejas y les quiero mostrar. Yo las puse a hervir en muchísima agua porque las vamos a necesitar. Y si yo, obviamente acá se me cayó la lenteja, pero esta lenteja está un poquitín blanda. Está como entre dura y blanda, así tiene que quedar. Entonces la separo y guardo o reservo el caldo. Ahora vamos a continuar cortando las verduras, como les dije. Esta vez va a ser para media rama de apio o ustedes pueden usarla completa si les gusta mucho. Luego vamos a hacer lo mismo con la zanahoria. Yo usé dos pequeñas, pero usted puede usar una zanahoria grande. La vamos a cortar también en cubitos bien pequeñitos. Y una vez usted tenga todas estas verduras finamente picadas, vamos a empezar con el resto de la receta. Pero antes, mis amores, yo no he terminado. Me hace falta un tomate. Escoge un tomate que sea bastante maduro. Y luego lo vamos a cortar exactamente lo mismo, bien finito, bien finito. Mientras yo lo corto, te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y por último, no puede faltar el cilantro. Bueno, ustedes ya saben que yo amo el cilantro. Si a ustedes no les gusta, omitan esta parte y no se lo agreguen. Ahora, ya con todas las verduras, todos los ingredientes cortados, vamos a empezar la receta. En una olla a fuego medio vamos a poner aceite de oliva y vamos a empezar a freír las cebollas, tanto la morada como la cebolla larga o cebolla de verdeo. La dejamos ahí como unos 3 minutos y luego vamos a agregar el pimentón o morrón rojo. Recuerden que pueden usar también morrón verde o amarillo. Luego lo mezclamos y agregamos después el tomate. Entonces seguimos mezclando y como esto está medio alto, esto se va a cocinar súper rápido. Luego vamos a agregar ajo en polvo, pimienta y media cucharadita de achiote. Tú le puedes agregar el ajo natural si no quieres o no tienes el ajo en polvo. Luego agregamos la sal. Recuerden que vamos a usar bastante cantidad tanto de lentejas como de arroz, así que agreguen bastante sal. Y luego agregamos la zanahoria y el apio en rama. Mezclo muy bien y esta vez lo vamos a dejar por unos 5 minutos a fuego medio. Y pasado este tiempo ya estoy lista para poner el arroz. El arroz ya está previamente lavado, drenado. Ahora lo vamos a mezclar con todas las verduras y el sofrito que se creó. Entonces mezclamos muy bien. Y ahora vamos a hidratar este arroz. ¿Recuerdan el agua de las lentejas? Bueno, voy a poner la misma cantidad que puse de arroz en agua.
Ahora yo estoy usando arroz parborizado, es decir que la cantidad es una de arroz, una de agua. Si usted está usando el arroz normal va a ser una de arroz, 2 de agua. Agregue exactamente la misma cantidad que requiera el arroz que usted vaya a preparar. Ahora integro las lentejas, mezclo muy bien de manera que se mezcle el arroz con todas las lentejas y ahora voy a volver a agregar un poco más de agua de lentejas porque necesito casi que cubrir el arroz. Por último vamos a agregar el cilantro, seguimos mezclando y vamos a rectificar el sabor si le hace falta un poquito de sal o si está perfecto. Si le hace falta un poquito, agréguelo y una vez tengamos así este arrocito lo vamos a bajar abajo, muy importante en bajo, y lo vamos a cocinar de 20 a 30 minutos dependiendo del arroz que usted tenga y revise que se haya obviamente evaporado todo el agua y que el arroz esté bien cocido. Ese es el punto ideal. Y miren mis corazones, así les tiene que quedar. El arroz está perfectamente cocido, al igual que las lentejas. Las verduras también están cocidas y este es el resultado de este maravilloso arroz. Como les dije, es una receta súper sencilla y hacemos así como unos pequeños cambios para no comernos simplemente el arroz blanco, sino que le vamos poniendo también las lentejas que son tan buenas, tienen tantas propiedades y son tan ricas. Yo adicional también le pongo aguacate y en este caso hice un pedacito de cerdo cocido y así lo he servido. Este es el resultado final, mis amores. Una receta muy sencilla, muy deliciosa y yo te invito, si te ha gustado, a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. También que me regales un like si te ha gustado el video. Y ya saben, mis corazones, no nos vamos sin probar la receta. Este arroz a mí me encanta porque la verdad a mí me gustan muchísimo las lentejas y me parece que le pega cualquier cosa. Usted puede comerse este arroz de lentejas solamente con aguacate y queda maravilloso. O puede ponerle también un huevito frito, perfecto, un almuerzazo o bueno, con cerdo asado como yo lo estoy haciendo, pues queda espectacular. Pero en realidad tiene muchas opciones, ustedes se lo pueden dar a los niños, a los grandes, a todo el mundo, especialmente a los que amamos las lentejas. Y al final siempre tenemos todas las cantidades y todos los ingredientes que usamos en la receta y no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote y nos vemos en un próximo video. Chao.